el capitalismo genera desigualdad. Yo creo que eso es absolutamente indiscutible. Ahora, puede generar mucha desigualdad o poca desigualdad. El capitalismo en México o en Brasil genera mucha desigualdad. El capitalismo en Suecia genera poca desigualdad. Entonces, el primer problema es saber que ese no es un absoluto. Sabemos que bajo una economía, bajo un sistema de mercado capitalista, va a haber desigualdad. Va a haber alguna gente que tenga más dinero, más ingreso, más oportunidades, más educación que otros. Eso es un hecho en la economía capitalista. Pero puede ser mucho o puede ser poco. También eso lo sabemos a ciencia cierta. Tampoco es discutible eso. Ahora, el tercer problema es si hay una alternativa. Hasta 1989 se pensó que había. Resulta que no la hay. Resulta que la alternativa con la que el mundo soñó durante 150 años, o 141 años, desde 1848 y la aparición del Manifiesto del Partido Comunista de Marx, esa alternativa dejó de existir. Solo subsiste como un anacronismo aberrante en Cuba y en Corea. Porque en China no es eso, en Vietnam no es eso, etc. Son otras cosas. Bueno, esa también es una realidad indiscutible. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer? Pues escoger dentro del capitalismo las políticas, los modelos, los esquemas que reduzcan al máximo la desigualdad y la pobreza. Sabemos que sí es posible. Lo que no sabemos es cuánto tiempo puede tardar eso en países como los de América Latina. Eso no lo sabemos. Lo sabemos por ciudades. Hay regiones ya de América Latina que son regiones que podríamos llamar de primer mundo pobres. En México el norte, Colombia algunas zonas de Medellín, algunas zonas de Costa Rica, de Panamá. En Brasil, claramente, el estado de Sao Paulo, el estado quizás de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Sabemos que hay zonas de Chile que cada vez se parecen más a primer mundo pobre, no Suecia, no Alemania, pero Portugal, Grecia, ese tipo de zonas, Polonia. Bueno, sí es posible, por lo tanto. Ahora toma tiempo, mucho tiempo.